Hola chicos, ¿cómo están? Bien. En esta ocasión vamos a empezar a ver lo que son las uniones químicas, ¿sí? Que necesito que tengan a mano la teoría que yo les había mandado para que podamos ir salvando dudas al respecto. Bien, ¿qué vamos a ver en las uniones químicas? Fíjense que yo acá les he puesto qué son las uniones químicas, cómo se unen los átomos y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener que hacer una unión química, ¿sí? Bien. Una unión química es una fuerza que actúa entre dos átomos o grupos de átomos, pueden ser dos o más átomos, ¿sí? Con una intensidad suficiente para mantenerlos juntos y compartir o ceder electrones entre sí, ¿sí? Eso es lo principal que ustedes tienen que saber. Bien, ¿qué es lo que se tienen que tener en cuenta en una unión química? Es la cantidad de electrones que van a tener cada uno de los átomos por niveles o subniveles en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo lo que es modelo de Bohr? Que ahí vimos lo que eran los niveles, que era el K, el L, el M, el O, el P, el Q, ¿sí? Y que cada uno de esos niveles tenía electrones, 2, 8, 18 y así sucesivamente. Bien, una vez que vimos modelo de Bohr, vimos configuraciones electrónicas, ¿sí? Ahí en lo que fue configuraciones electrónicas ya empezamos a ver lo que eran los subniveles energéticos, ¿sí? El S, el P, el D y el F, ¿sí? ¿Se acuerdan que el S tenía 2 electrones, el P tenía 6 electrones, el F tenía 10 electrones y el D tenía 14 electrones, ¿sí? Bien. Ahora, en las uniones químicas, nosotros lo que tenemos que saber, lo que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de electrones que va a haber en el último orbital electrónico, ¿sí?, de un átomo. Eso es lo que a nosotros nos va a interesar de ahora en más. ¿Para qué? Para saber cómo se forma, por ejemplo, la sal, ¿sí?, que es un compuesto iónico, que ya se los voy a enseñar cómo es, muy utilizado por nosotros en nuestra vida diaria. Bien. Yo acá les he puesto en la primera parte la regla del octeto, que se las voy a leer y dice que esta regla dice que los átomos forman uniones hasta rodearse de 8 átomos. ¿Cuándo se va a cumplir la regla del octeto? Cuando un átomo, por ejemplo el cloro, que tiene 7 electrones, él no está cumpliendo con esa regla del octeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene sus 8 electrones completos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la cumple? Cuando viene otro átomo, por ejemplo el sodio, que tiene un solo electrón, y se lo cede al cloro, completándole los 8 electrones. En ese caso se complementa con la regla del octeto. Yo ahí se los explico bien y les doy cada uno de los detalles. Otra cosa es la representación de las uniones por estructura de Lewis. ¿Cuál es la estructura de Lewis? En la estructura de Lewis ustedes van a representar cada uno de los átomos con sus electrones característicos de la última órbita. Acá no hacemos modelo de Bohr ni configuración electrónica. Solamente agarramos tabla periódica y nos fijamos, vamos a buscar la distribución de electrones en niveles de cada uno de los elementos y eso es lo que vamos a representar nosotros en la estructura de Lewis. Por ejemplo, si yo busco, que ya se los he puesto de ejemplo, si busco el oxígeno y me fijo cuántos electrones tiene él en su último subnivel, me va a salir que tiene 6 electrones el último, ¿sí? Entonces, el oxígeno, si yo lo quiero representar por estructura de Lewis, lo voy a representar de la siguiente forma. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí tiene los 6 electrones del oxígeno que se encuentran en él en su última órbita, ¿sí? Esa sería estructura de Lewis, ¿sí? Representando cada uno de los electrones con puntos. Yo en uno les he puesto con cruces, pero se lo puse con cruces para que ustedes entendieran cuáles eran los átomos, los electrones, que se estaban compartiendo. Pero no se hace con cruces, se hace solamente con puntos. De última, cambien de color. Por ejemplo, los puntos del oxígeno de un color, los puntos del sodio de otro color, ¿sí? Bien, y después yo les he puesto la notación de Lewis de cada uno de los elementos de la tabla periódica. En este caso lo que les puse son los elementos representativos, ¿sí? Que si ustedes se fijan, y lo vemos con la tabla periódica, ustedes van a tener
que en el grupo 1 todos los elementos del grupo 1, que es el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el calcio, el cesio, perdón, y el francio, todos ellos que están en el grupo 1 van a tener un solo electrón en su última órbita, que ahí yo se los muestro en el dibujo, ¿sí? Si se van al grupo 2A, van a tener el bario, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Todos ellos que son del grupo 2 tienen 2 electrones en su última órbita. Después si nos vamos para acá, ¿sí? Al grupo 2A, vamos a tener al boro, al aluminio, al galio, al indio y al talio, ¿sí? Todos ellos van a tener 3 electrones en su última órbita, ¿sí? Nos vamos al otro grupo, al 4A, ¿sí? Todos ellos van a tener 4 electrones en su última órbita. Los del grupo 5A van a tener todos 5, los del 6 todos 6, los del grupo 7 tienen todos 7 electrones. Y fíjense, el grupo 8, que son los gases nobles, ¿sí? Si ustedes lo observan, los gases nobles todos tienen 8 electrones menos el helio, ¿sí? ¿Por qué el helio no tiene 8 electrones? El helio se completa con 2 electrones, ¿sí? Él es como, por ejemplo, yo recién les hablaba de la regla del octeto. Todo el neón, el argón, el criptón, el xenón, ¿sí? Todos ellos tienen 8 electrones. Completan la regla, digamos, la cumplen la regla del octeto. Pero el helio, él también la cumple, pero con 2 electrones completándose, ¿sí? Van a ver que el helio, al tener 2 electrones, no necesita que nadie le ceda nada, porque él ya está completo. Lo mismo que el neón, al tener sus 8 electrones no se va a completar con nadie, ¿sí? Él ya está estabilizado. En cambio, todos los demás, de todos nuestros elementos de la tabla periódica, excepto los gases nobles, no van a necesitan sí o sí que alguien le esté cediendo electrones permanentemente para poder completarse, ¿sí? Para que ellos reciban electrones, ahora nosotros vamos a empezar a identificar los 2 tipos de uniones que yo les he mostrado, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 tipos de uniones que vamos a trabajar? Van a ser las uniones iónicas y las uniones covalentes. Vamos a hacer las iónicas y las covalentes. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que vean las diferencias que hay entre estas 2 uniones. ¿Cómo las van a identificar? La unión iónica siempre va a ser entre un metal más un no metal, ¿sí? Pueden ser dos metales, un no metal, ¿sí? 2 no metales, pueden haber más de uno, ¿sí? No es que específicamente siempre sea uno y uno, no, pueden haber 1 o 2, metal más no metal. Bien, y la unión covalente, ¿cuál es la diferencia entre estas 2? Que la unión covalente no se va a producir entre un metal y un no metal, se produce entre 2 o más no metales. Entonces acá voy a tener 2 o más no metales. Bien, en la unión iónica se ceden electrones, se dan, ¿sí? ¿Quién va a ceder los electrones? El metal. En la unión iónica el metal va a ceder electrones, ¿sí? Y el no metal va a ser el que los reciba a esos electrones. Entonces el no metal recibe los electrones, ¿sí? Bien, y en la unión covalente la diferencia es que ellos comparten los electrones. Entre ellos comparten los electrones, ¿sí? Bien, otra diferencia que hay entre la unión iónica y la unión covalente es que en la unión iónica nosotros vamos a obtener iones, ¿sí? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también lo que eran los iones? ¿Sí? Teníamos de 2 tipos, los cationes y los aniones. Bien, en este caso, ¿cuál va a ser el catión y cuál el anión? El metal va a ceder electrones, ¿sí? Como él está cediendo electrones, por lo tanto él los pierde los electrones. Y si los pierde los electrones, se va a convertir en un catión, ¿sí? Recuerden que los cationes tenían cargas positivas. Entonces, todos los metales de la tabla periódica que sean electrones a nosotros, automáticamente
tenemos que recordar que si está cediendo electrones, está perdiendo. Por lo tanto, si pierde, se va a convertir en un catión con carga positiva. ¿Sí? Bien, y el no metal, al recibir esos electrones, él automáticamente los está ganando. ¿Sí? Entonces, el no metal gana electrones. ¿Sí? Al ganar los electrones se convierte en un anión. Entonces acá tenemos un anión. Y el anión tenía carga negativa. ¿Sí? Entonces, todos los no metales van a tener carga negativa, se convierten en aniones. ¿Sí? Y en las covalentes vamos a tener que los no metales, van a estar compartiendo electrones. Acá no vamos a tener cationes ni aniones. ¿Sí? Solamente hay catión y anión en la unión iónica. Vieron que la palabra se los dice. Ion de iónica. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que vean la diferencia de lo que es la unión iónica y la unión covalente. Bien. Otra cosa de la unión covalente. En la unión covalente vamos a tener la unión covalente simple. ¿Sí? La unión covalente doble. La triple. Y por último, que es la más especial, que va a ser la unión covalente dativa o coordinada. Esa es otra diferencia que hay entre la unión iónica y la unión covalente. Yo ahí les he puesto igual dibujitos para que ustedes vayan viendo sobre las uniones y cada uno de los con las explicaciones. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de cada uno. Vamos a ir por la unión covalente. Acá les voy a tomar ejercicios que hay en las actividades para que ustedes puedan ir resolviéndolas. Fíjense, la actividad 1 y la 2 es teoría, ¿sí? Van a tener que leer, bueno, tomen en cuenta también lo que yo les he escrito acá y vayan resolviéndolo. En la actividad 1, bueno, yo les he puesto las palabras y en la actividad 2 tienen que marcar, lean la parte de propiedades de compuestos iónicos ecovalentes. En el punto 3 tienen que hacer la unión iónica entre los siguientes átomos. Vamos a hacer la primera unión iónica, ¿sí? Que va a ser muy fácil, que va a ser entre el cloro y el sodio. Vamos a hacer dos ejemplos. Cloro y sodio. ¿Sí? Vamos a poner primero el metal, que en este caso sería el sodio. Vamos a poner el sodio. Bien, si yo busco el sodio en mi tabla periódica, yo sé que el sodio lo voy a encontrar en el grupo 1, periodo 3, ¿sí? Recuerden que si estaba en el grupo 1 va a tener un solo electrón en su última órbita. Entonces dibujo el sodio con un solo electrón. ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora tengo al cloro. El sodio y el cloro. Busco el cloro en la tabla periódica. El cloro está ubicado en el grupo 17 o 7A, ¿sí? Periodo 3 también. Y por lo tanto va a tener 7 electrones en su última órbita. Entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Sí? Bien. Yo les había dicho recién que los metales eran los que cedían los electrones. ¿Sí? Por lo tanto, el metal es el sodio. ¿Sí? Y el no metal va a ser el cloro. El cloro necesita completar la regla del octeto. Él en este caso tiene 7 electrones, necesita un electrón para completarse. ¿Quién va a ser el que le va a hacer ese electrón? El sodio. Entonces, en la unión iónica, observen esto. En la unión iónica, cuando hagamos la unión, la vamos a representar con una flechita. El sodio le va a ceder el electrón, ¿sí? Le hacemos una flechita indicándola, ¿sí? Ahí ya estaría la unión. Y ahora, yo les decía que obteníamos iones, un catión y un anión, ¿sí? El sodio, en este caso, recuerden que está perdiendo electrones, ¿sí? Está perdiendo un electrón. Acá yo voy a escribir al sodio, pero sin el electrón, ¿sí? Porque ya lo perdió. ¿Y cómo lo represento? Escribo el símbolo del sodio, que es Na, ¿sí?
Y acá arriba le voy a poner un más. ¿Sí? Le puedo poner el más solito o le puedo poner más 1. Aquí me va a indicar ese más 1 que se convirtió en un catión. ¿Por qué? Porque perdió un electrón. ¿Sí? Y después pongo más, o no lo pongo para que no se confundan, se van a confundir. Después voy a poner el cloro. ¿Sí? Pongo el cloro. Pero el cloro, acá, yo lo tengo que poner como un anión, porque él ganó un electrón. ¿Sí? Ya lo recibió, ya completó su octeto. Entonces, al cloro acá yo lo voy a dibujar con los 7 electrones que él tenía y el electrón que ya le dio el sodio, porque fíjense que yo de este lado no lo escribía el electrón. ¿Sí? Entonces voy a escribir el electrón que recibió, que lo voy a escribir de negro, y al cloro le voy a escribir los otros 7 electrones que él ya tenía. Bien, una vez que hago eso, yo lo encierro entre corchetes. ¿Sí? Ahí me quedaría el cloro a mí completo. Pero me va a faltar algo más, porque a mí el cloro está ganando electrones. Entonces, al ganar el electrones, se está convirtiendo en un anión. Entonces le voy a poner un menos. ¿Sí? Le puedo poner el menos solito o un menos 1. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Ustedes tienen ahí un ejemplo del aluminio y el oxígeno. Fíjense. Tenemos aluminio y tenemos el oxígeno. Vamos a buscar el aluminio y el oxígeno en la tabla periódica. El aluminio, perdón, grupo 13 o 3A, ¿sí? Por lo tanto va a tener 3 electrones en su última órbita. Y el oxígeno va a tener 6 electrones en su última órbita. Entonces, el aluminio va a tener 1, 2, 3 electrones, ¿sí? El oxígeno tiene 6. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? El oxígeno necesita 2 electrones para completarse, ¿sí? Para estar completo su octeto. El aluminio le va a ceder a él los 2 electrones. Entonces el aluminio le va a ceder ese electrón y este electrón. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué pasa acá? El aluminio se queda con un electrón. Entonces voy a tener que agregar otro oxígeno. ¿Sí? Agrego otro oxígeno más. El oxígeno tiene 6 electrones. Entonces vuelvo a dibujarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Este aluminio le va a dar un electrón. Pero ¿qué pasa? Le falta completarse, le va a faltar otro electrón más para llegar a los 8. Voy a tener que dibujar otro aluminio más. Pongo otro aluminio. ¿Cuántos electrones tenía el aluminio? 3. Entonces le dibujo 1, 2, 3 electrones. Bien, entonces este aluminio le va a ceder otro electrón más. Ahí se completó ese oxígeno. Quedó con los 8 electrones. Pero ¿qué pasa ahora? Este aluminio no se puede quedar con esos 2 electrones libres, como tampoco lo podía hacer este aluminio antes de que nosotros agregáramos el otro oxígeno. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que agregar otro oxígeno más, ¿sí? Para que él pueda completar, para que pueda darle esos 2 electrones a alguien. Siempre tiene que ser el mismo elemento. Por ejemplo, si yo que agregaba un fósforo no puedo hacerlo, ¿sí? Si tengo oxígeno voy a agregar oxígeno. Si tengo aluminio voy a agregar aluminio, ¿sí? Entonces voy a agregar otro oxígeno más. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. ¿Qué va a hacer este aluminio? Me va a dar esos 2 electrones. Entonces va a dar estos 2 electrones y este. ¿Sí? Listo. Ya está. Ya dieron los 2 aluminios todos y los oxígenos quedaron todos completos. Ahora los tengo que representar. ¿Cómo los voy a representar? De la misma manera. ¿Sí? Vamos a ir escribiendo. El aluminio. El aluminio es un metal. ¿Sí? ¿Qué hizo el aluminio? Se dio sus 3 electrones. ¿Sí? Él al ceder sus 3 electrones está quedando con una carga positiva. ¿Sí? ¿Cuántos electrones dio? 3. Entonces acá va a tener que ser más 3. ¿Sí?
Este aluminio lo mismo, entonces pongo acá abajo, aluminio más 3, ¿sí? Porque pierde los 3 electrones. Y ahora me voy al oxígeno. El oxígeno va a estar completo, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le escribo los 2 electrones que me cedió a mí el aluminio para que estuviera completo. ¿Qué hago? Lo cierro en corchete. ¿Cuántos electrones ganó el oxígeno? 2. Entonces va a ser oxígeno menos 2. ¿Sí? Y lo mismo hago con los otros 2 oxígenos. Los coloco, le escribo los 8 electrones, ¿sí? Con los que él se completó. Acá recibió también 2 electrones. Fíjense que los pongo de otro color para que ustedes los puedan identificar. Y que queda con carga menos 2, ¿sí? Porque ¿qué pasó con este oxígeno? También ganó 2 electrones. Y hago lo mismo con el de abajo, ¿sí? A todos los tengo que representar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. Los cierro en corchetes. Me queda menos 2 porque gana, ¿sí? Esa sería la unión iónica. ¿Sí? Fíjense cómo la represento, que la represento con flechitas. El metal le va a ceder el electrón al no metal. Este compuesto que yo hice primero, que es el sodio y el cloro, es la sal, ¿sí? Así se forma la sal, es un cloruro de sodio, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro, pero lo vamos a hacer con la unión covalente para que ustedes vean el ejemplo. En las uniones covalentes, yo les decía que se comparten electrones, ¿sí? Y en las uniones covalentes no lo vamos a hacer con flechas, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hago con flechas? Porque el metal es el que está cediendo al no metal, nada más, ¿sí? En cambio, en la covalente se comparten los electrones. Vamos a elegir, ustedes acá tienen el agua, por ejemplo, H2O, el A del 5. Vamos a hacer el 5A. Es H2O. Yo acá les pongo la cantidad. Si dice H2, es porque ustedes van a poner un hidrógeno, un oxígeno y otro hidrógeno. ¿Sí? Toda la periódica en mano. ¿Cuántos electrones tenía el hidrógeno en su última órbita? Un solo electrón. Entonces le voy a dibujar un electrón a este y otro electrón a este. ¿Sí? Y si busco el oxígeno en la tabla periódica, va a tener 6 electrones. Entonces, le dibujo 6 electrones. 1, 2, 3, 4. Y fíjense en acá. El oxígeno tiene 6 electrones. Voy a poner un electrón acá, enfrentado a ese electrón, y otro electrón acá, enfrentado al electrón del hidrógeno. ¿Sí? El oxígeno necesita 2 electrones para completarse, ¿sí? Para llegar a los 8. Entonces, él tiene 6. El oxígeno le va a pedir prestado un electrón a este hidrógeno y otro electrón a este hidrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Se lo va a pedir prestado, lo va a tomar, lo voy a encerrar con un círculo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El hidrógeno, yo les había dicho que se compartían entre ellos, ¿sí? El hidrógeno no puede quedar incompleto, él necesita también un electrón. Y fíjense que el hidrógeno no se va a completar con 8, se completa con 2 electrones. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir prestado este hidrógeno, un electrón a ese oxígeno. Entonces se lo va a pedir. Le va a pedir un electrón a ese oxígeno. Él ya estaría estabilizado. Completado con un electrón, quedan 2, ya está estable. ¿Sí? Este hidrógeno lo mismo. Le va a pedir prestado 1 y 1. ¿Sí? Entonces acá ya estarían compartiendo. Fíjense, esto a mí me indica que comparte. Fíjense la diferencia entre la covalente y la iónica. En la iónica, el metal le cede al no metal, ¿sí? Lo indico con flechas. Una vez que se dio, después voy a obtener un catión y un anión, ¿sí? En la unión covalente, el hidrógeno y el oxígeno acá en este caso están compartiendo ¿cuánto? Un par de electrones, ¿sí? Un par de electrones. Y acá también el oxígeno con el hidrógeno también comparte un par de electrones,
¿sí? En este caso están compartiendo. Esta es la manera que ustedes lo van a identificar, cómo lo van a ir haciendo. Esta sería estructura de Lewis, ¿sí? También está la fórmula semi-desarrollada, ¿sí? O desarrollada les he puesto yo. A ver. Ajá. Sí, fíjense que yo acá se los he puesto. Fórmula. Que yo les he puesto un ejemplo de cada uno. Fórmula electrónica, que sería esta fórmula electrónica de Lewis. Les he puesto la fórmula desarrollada y la fórmula molecular, que en el ejemplo yo les he puesto hidrógeno 2, ¿sí? Los hidrógenos comparten un par de electrones, se están completando entre sí y ya están completos. Se realizó una unión covalente, ¿sí? ¿Cuál va a ser la fórmula desarrollada en este caso? Vamos a escribir lo mismo que hemos escrito arriba. Hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Comparten un par de electrones y acá también comparten un par de electrones. ¿Cómo va a ser el enlace? Van a tener un enlace simple, ¿sí? Y ahí estaría la fórmula. Fórmula molecular, estructura de Lewis o electrónica y fórmula desarrollada, ¿sí? Fíjense que yo después acá, en la parte covalente, les he puesto ejemplos de cómo es la unión doble, se comparten dos pares de electrones, y la unión triple, ¿sí? El enlace covalente triple. Fíjense que se comparten tres pares de electrones en este caso. Y en la última hojita de teoría, les he puesto un caso especial, que es la unión covalente coordinada o dativa, ¿sí? Es más, yo se los he explicado en este caso. Vamos a hacer el mismo para que ustedes vean cuál es la diferencia también de esa unión. Vamos a ver. Es azufre, oxígeno, ¿sí? En este caso vamos a poner el oxígeno, el azufre y el oxígeno, ¿sí? Ya sabemos que si buscamos el oxígeno en la tabla periódica tiene 6 electrones, ¿sí? Y el azufre también tiene 6 electrones. Cada uno de ellos necesita de ¿cuántos electrones? 2 electrones para completarse, ¿sí? Entonces vamos a empezar por el oxígeno. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Qué pasa con el oxígeno? Necesita 2 electrones para completar su octeto. El azufre también tiene 6 electrones, también necesita 2. Entonces, este azufre, ¿qué va a hacer? Le va a pedir esos 2 electrones al oxígeno, pero el oxígeno también necesita 2. Entonces, como necesita 2, los voy a poner enfrentados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Entonces, vamos a empezar haciendo esto. Oxígeno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Si el azufre le presta esos 2, tiene 8. Entonces se los vamos a pedir prestados. Los voy a agarrar. Ya está con los 8 electrones, ¿sí? Me voy al azufre. Tengo el azufre, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se los va a pedir prestado también al oxígeno. Vaya a tener los 8 electrones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Observen acá. Este azufre ya está completo. Este oxígeno también está completo. Pero yo acá si le hago los electrones al oxígeno, no va a estar completo. Fíjense, tiene 2, 4, 6. Necesita sí o sí 2 electrones para completarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a pedir prestado esos 2 electrones al azufre. Pero fíjense que entre ellos no están compartiendo nada, ¿sí? Miren acá. Esto que yo tengo acá, entre el oxígeno y el azufre, es una unión covalente doble. ¿Por qué es doble? Porque están compartiendo 2 pares de electrones. Entonces le hago una rayita. 2 rayitas, perdón. ¿Sí? Pero acá fíjense que el azufre y este oxígeno no están compartiendo electrones. ¿Qué pasa? El azufre le está prestando a este oxígeno 2 electrones. ¿Sí? Como él le presta esos 2 electrones, en este caso yo acá tengo una unión covalente dativa, ¿sí?
¿Cómo represento esa unión? Porque no tengo ni enlace simple, ni enlace doble, ni triple. Voy a hacerle una flechita acá, entre el azufre y el oxígeno. Y la flechita va a indicar hacia el oxígeno. ¿Por qué indica hacia el oxígeno? Porque el azufre le está prestando 2 electrones al oxígeno. ¿Sí? Eso sería entonces lo que es unión covalente. Si van a lo que son los ejercicios, los tienen que hacer de esta manera. Fíjense, la unión covalente la van a ir tomando la cantidad de electrones, ¿sí? Pongan siempre 2 electrones, 2 electrones. Sí, vayan viendo la cantidad de electrones que van a ir necesitando cada uno para compartir, ¿sí? Tienen 5 puntos nada más, son muy fáciles. El 3, el 4 y el 5 tienen que hacer en el 3, son uniones iónicas. En el 4 tienen que identificar con el flúor y los elementos que yo les he dado si forman uniones iónicas o covalentes y los tienen que representar. Cuando habla de representar es hacer la unión, ¿sí? Si es unión covalente la hacen de esta manera. Recuerden que se obtienen cationes y aniones. Y si es covalente la hacen de esta manera, ¿sí? Y en el punto 5 tienen tienen que hacer la fórmula de Lewis, la estructura de Lewis, fórmula desarrollada para los elementos que yo les he puesto y me van a decir si es enlace simple, doble o triple. Por ejemplo, si yo acá tengo que identificar qué tipo de enlaces tengo, acá tengo enlace doble, ¿sí? Porque estoy compartiendo 2 pares de electrones y acá en este caso sería dativa, ¿sí? Porque el azufre solamente es el que le está prestando electrones al oxígeno, ¿sí? Eso sería todo lo que es uniones químicas.